La historia de José es la historia de su familia. Está íntimamente ligada al padre y a los hermanos. Y si miramos de cerca a los miembros de esta familia, ninguno de ellos es realmente un santo. Ninguno actúa como un justo. Los hermanos se pelean, discuten, son envidiosos, pasan el tiempo tramando planes criminales y con frecuencia los ejecutan. Hijos de 4 mujeres quizás solo se hayan unidos a la hora de perseguir a José. El padre lo ama y lo prefiere a los otros. ¿Qué tiene esto de extraño? El Midrash dice que el padre lo ama porque es infeliz, pero esto los hermanos no lo entienden. Para ellos es un extraño. Él les habla y ellos ni le responden, le vuelven la espalda, le ignoran, ni le reconocen cuando en Egipto le tienen ante sus ojos. Por lo demás, entre ellos no es que exista un gran amor. Cuando José decide dejar a Simeón como rehén en Egipto, le abandonan a su suerte, sin hacer nada para socorrerlo. Más tarde, cuando José se burla de ellos escondiendo una copa de plata en el saco de Benjamín, al descubrirla se enfurecen con el pobre muchacho, acusándolo de ladrón, digno hijo de su madre, que también había robado los ídolos de su padre Labán. El Midrash hace una lectura negativa de otros muchos hechos en los que muestra la maldad de los hijos de Jacob. En esto se muestran hijos de su padre. En el fondo, el responsable del drama es el padre, que ha viciado a su hijo José con sus preferencias, suscitando la envidia y el odio entre los otros hijos. Un padre debería saber que de este modo rompe la paz familiar, perjudicando en primer lugar al hijo de sus preferencias. ¿O acaso es ciego y no ve las miradas torvas de los hermanos sobre José? ¿Cómo es posible que sea él, el padre, quien manda a José a buscar a sus hermanos lejos de casa en los campos de Siquem? ¿No sospecha del peligro en que le mete? ¿No se le ocurre que a los hermanos no les resulte simpática la visita del soñador? Sin embargo, para el Zohar, José es el justo, Abraham es obediente, Isaac es valiente y Jacob fiel. Solo José es justo. Y se pregunta por qué José recibe el sobrenombre de justo, si se casa con una mujer egipcia, no hebrea, y educa a sus hijos en un ambiente pagano, y él mismo lleva una vida lujosa en el esplendor del palacio real. Posee un poder casi absoluto y parece complacerse en ello. ¿Es que no sabe que el poder corrompe y la riqueza seca el alma? ¿Qué hace de José un justo? ¿Es suficiente para ello el haber acogido a su padre anciano en vez de mandarlo a un asilo? ¿Basta no sentir vergüenza de mostrarse en público con una familia pobre? La vida de José es una secuencia de desgracias y fortunas. La escritura sobre José nos los cuenta todo. Nos dice cuando vence y cuando pierde. Nos lo muestra solo o aclamado por todos, feliz o melancólico. Le sucede de todo y a lo grande. Vencido, toca el fondo del abismo. Ensalzado, se siente semejante a un rey, más débil que los esclavos y más potente que los príncipes, más pobre que los mendigos y más ricos que el soberano. No deja de hacer proyectos y los realiza todos. Suscita odio o amor, rencor o admiración. Quien se le acerca no queda indiferente. Es buscado y evitado, amado y temido. De pequeño sueña y se comporta como rey, y cuando logra el reino juega como un niño. No solo sueña, sino que se divierte revelando sus sueños más íntimos, sus deseos de grandeza. Habla de sí mismo sin el mínimo pudor.
gran actor necesita un público que le aplauda o le rechace. José es un crío viciado por el amor de su padre, que lo prefiere a todos sus hermanos. El padre le ama y le perdona todo, porque le recuerda a la madre, su querida esposa Raquel, ya muerta. Le ama también porque es el espejo de su persona. Se le asemeja como dos gotas de agua. Los dos siguen caminos iguales, se encuentran en la vida con los mismos obstáculos y se sirven de los mismos medios para superarlos. Ambos sufren el odio de sus hermanos y huyen para librarse de la muerte. A ambos les toca vivir en tierra extranjera. Pero contrariamente a Jacob, José es el hijo predilecto del padre, mientras Jacob era el preferido de la madre. A José el padre le consiente todo, le hace una túnica con mangas largas, elegante y diversa de las de los hermanos, una túnica de muchos colores, según la traducción griega y latina. Y José, que desea atraer la atención sobre sí, se siente feliz con sus bellos vestidos, consciente y orgulloso de ser el preferido. La modestia no es su virtud sobresaliente, al contrario, se gloría de las preferencias del padre. Caprichoso e insolente, se gana el odio de los hermanos que le envidian y terminan por detestarlo hasta desear matarlo. Desde el fondo de la cisterna llora e implora piedad. Vendido, llega a Egipto y enseguida vuelve a ser el mismo de siempre. Muy pronto hace valer sus dotes hasta lograr ser el consejero y brazo derecho del faraón. Astuto y planificador, sabe organizar la economía de todo Egipto como ningún estadista ha sabido hacer después de él. Sus planes no fallan nunca. Todas sus iniciativas dan siempre fruto. Sus predicciones se cumplen a la letra. Y para colmo, es bello, amable, enamora a las mujeres que se sienten atraídas por él, tanto más cuanto se sienten insatisfechas de sus maridos. Esto lo paga caro, aunque siempre sabe sacar bien de los males. Inspira confianza y afecto a su alrededor y se sirve de ello para subir desde lo hondo del abismo. ¿O es Dios quien le saca? Dios actúa a escondidas hasta de él, sirviéndose de los odios de los hermanos, del despecho de la mujer rechazada y hasta de sus mismos pecados. Dios le bendice en todo y bendice todo lo que le circunda. Hombre público, hombre de Estado, cuanto emprende, racionamiento de víveres, planificación de la economía, todo tiene éxito. El Midrash, ante tal éxito, se encuentra con un problema. Con tantos honores, ¿no sufre menoscabo su modestia? La respuesta es que nunca se gloría de sus éxitos. Sin embargo, la verdad es que la modestia, hay que repetirlo, no es su virtud sobresaliente. Cuando manda a llamar a su padre, dice a sus hermanos: decidle que Dios me ha hecho dueño de todo Egipto. Con la misma vanidad con que de pequeño contaba los sueños en los que su yo era exaltado, de adulto intenta impresionar a su anciano padre. Pero el Midrash a este texto le da otro sentido. Dice: decidle a nuestro padre que sé recibir los honores sin que la gloria se me suba a la cabeza. Nuestro padre no tiene nada que temer. Aunque yo sea un príncipe rico y potente, él es siempre el padre y yo para él no soy más que su hijo. La historia de José es una historia cargada de inquietud. Es una historia en la que predomina la espera, el suspenso. Es la historia del amor de la predilección, del amor asediado por la envidia. Historia de silencios y mentiras para cubrir el odio y la culpa. Historia del amor que hace del hijo predilecto víctima de esas predilecciones. Es la historia cargada de sorpresas. Un pobre migrante hace fortuna en el extranjero,
Un esclavo da la vuelta a los principios económicos de toda una nación. El esclavo se transforma en príncipe. El exilio se convierte en reino. La miseria en esplendor. La humillación en gloria. El odio en amor salvador. Para José, a quien Dios acompaña en su descenso a Egipto, lo imposible se hace posible. Así el relato de la historia de José prosigue con golpes de afectos que nos sorprenden y mantienen en vilo nuestra atención. En la historia de José nos encontramos con todas las pasiones humanas: amor y odio, ambición y celos, humillación y exaltación. La pasión por Dios es quizás la única que no aparece. Dios, el actor primero de la historia, aparentemente se halla ausente, oculto tras los hechos, escondido a los ojos superficiales. Solo la mirada de la fe le descubre, caminando delante de los hombres. Los padres nos invitan a marchar tras él, rastreando sus huellas. La Biblia nos cuenta con toda clase de detalles la vida de José, narra las circunstancias de su nacimiento, sus relaciones con el padre y con los hermanos, la aventura en el campo de Dotán y luego en Egipto. Nos describe las intrigas de sus hermanos contra él, cómo le venden a la edad de 17 años y cómo a los 30 llega a ser príncipe de Egipto, para terminar su vida a 110 años. De ningún otro personaje nos da tantos particulares: sus fracasos, triunfos, costumbres, cualidades, amistades, hasta los sueños, las empresas políticas y económicas, las conquistas amorosas. Y en esta historia, Dios actúa con suma discreción. José apenas es consciente de su presencia y acción escondida. Sin embargo, en su lectura espiritual de la Escritura, los padres descubren en la historia de José la presencia de Dios desde el principio. Jacob ama a José más que a todos sus hermanos. José es el hijo predilecto del Padre. Ya el eco de la palabra hijo predilecto les trae a la memoria otra palabra que Dios Padre proclama en el Jordán y en el Tabor: este es mi hijo amado, el predilecto. Jacob es figura de Dios Padre y José es figura de Jesucristo. San Bernardo, en una frase feliz, dice: desnudad a José y encontraréis a Jesús. Dios Padre se complace en su Hijo, como Jacob se complace en el hijo que Raquel, su esposa amada, le ha dado en su vejez. Y como el Padre manda al Hijo a buscar a sus hermanos, así Dios Padre ha mandado a su Hijo unigénito a buscar a sus hermanos, que erraban lejos como ovejas perdidas en los campos. Cristo, en busca de sus hermanos, deja la casa del Padre y camina por el campo de este mundo. Al final, nos recupera como hermanos y no se avergüenza de presentarnos al Padre como hermanos. El unigénito vuelve al Padre como primogénito de muchos hermanos. Esto es, al final. En medio están todas las intrigas y maquinaciones de los hermanos contra José y contra Cristo. Y en esa historia de odios y maquinaciones, parece que Dios no estuviera presente. Él, el Dios del amor, no se asocia a la maldad de los hombres, pero en realidad no está ausente de ella. La sufre cargándola sobre sus hombros. Los gritos, lágrimas y angustias de José, de Cristo, no le resbalan al Padre. En la muerte del Hijo muere el Padre. El eclesiástico dice: el oro se purifica en el fuego y los aceptos a Dios en el crisol de la humillación. Y el libro del Proverbios: para los sabios de Israel, la humildad precede siempre a la gloria. La historia de José es una ejemplificación de esta verdad. El túnel que desemboca en la humildad, que acoge a los hermanos, tiene un nombre: humillación. No se alcanza la humildad
si el Espíritu Santo no hace madurar en las humillaciones, solo se llega a la patria de la humildad a través de la kenosis. Así es como llega José, pasando de humillación en humillación. Ante él se van cerrando todas las puertas, todos los caminos. El vestido, empapado del amor del Padre, se lo arrebatan y lo empapan en sangre. Los hermanos le venden los mercaderes, después de llevarlo a una tierra extranjera, lejos de los campos de su padre. Hasta la luz se apaga sobre sus ojos, primero en la cisterna y después en la prisión. Como ha soñado el faraón, también José ha vivido sus años de felicidad en la casa del Padre, quizás hasta viciado por el Padre. Pero los años de la abundancia han pasado y le han llegado los años de escasez, de prueba, de alejamiento del Padre, de los hermanos. Pero estos años no han consumado la abundancia de su amor por el Padre y los hermanos. En el corazón de José no han crecido ni el rencor ni el deseo de venganza. Dios ha sembrado en él la semilla de la humildad y con los ojos de la sencillez ha visto el plan de Dios en todos los acontecimientos de su vida. Por ello, después de los años de escasez, le llegan los años de verdadera abundancia, el tiempo de dar fruto y fruto en abundancia. El fruto de la vida de José será el cumplimiento de la misión que le había encomendado el Padre. Ve a buscar a tus hermanos. Buscar a los hermanos y reunirlos a todos con el Padre es la misión de Cristo en la tierra y es la misión de cada discípulo de Cristo a lo largo de su vida.